Días para todos. Hoy vamos a iniciar la sesión de expertos dengue grave, abordaje clínico y rol de la vacunación. Sabemos que cerca de 500 millones de personas están en riesgo de contraer dengue. Los 4 serotipos de dengue circulan a lo largo de las Américas y en algunos países circulan simultáneamente dos o más. Paraguay es un país endémico desde el año 2009 y actualmente se encuentra aumentando el número de casos. Por eso el Instituto de Medicina Tropical consideró fundamental esta jornada de dengue grave, porque esta sigue produciendo una elevada morbimortalidad. Vamos a dar bienvenida entonces al doctor Wilfrido Coronel Rodríguez. Vamos a iniciar con él porque el doctor Rodríguez Morales está con problemas de comunicación de internet, ¿verdad? Y el doctor Wilfrido Coronel Rodríguez es infectólogo pediatra, PhD en medicina tropical, profesor de la Universidad de Cartagena, Colombia, infectología pediátrica, Universidad Autónoma de México, él hizo su especialidad ahí, profesional vinculado al Hospital Naval de Cartagena, Universidad de Cartagena y a la Corporación Universidad del SINU. Entonces, adelante, doctor Ul. Bueno, muy buenos días. Gracias, doctora Celia, y gracias a todos los organizadores de este evento por la invitación. Nuevamente para mí es un placer compartir con ustedes en el día de hoy. Pues bienvenido a todos los que estén conectados. Pero y comparto mi pantalla nuevamente. Pues me dicen si están viendo mi pantalla ahorita. ¿Sí? ¿Están Perfectamente se ve, doctor. perfecto? Ok. Adelante. Bueno, yo me voy a dirigir un poco más hacia vacunas, pero voy a hacer un recorrido por la parte de dengue grave y en este momento qué pacientes son los de alto riesgo para dengue grave, pero también qué pacientes son los que debemos de estar presentes o pendientes que podríamos prevenir con vacunas el desenlace de dengue grave o mortalidad. Entonces, en este momento, esta patología se está virando un poco hacia edades mayores y tenemos que tener presente eso para poder proteger a esta población. Este es mi conflicto de interés, pues es como voy a hablar de vacunas. Sin embargo, esta es una charla no patrocinada por la industria, no está patrocinada por la industria, es una invitación de parte de ustedes de Paraguay y que agradezco nuevamente la invitación. Empiezo por esta diapo, en el cual la he llamado el Salón de los Espejos de las Arbovirosis. ¿Por qué digo que es el Salón de los Espejos? Porque si ustedes ven el principal, aquí es este flavivirus, en el cual el representante es el dengue. Todos son arbovirus, ¿no? Pero este representante de los flavivirus, que es el dengue, seguido por el Zika. Este que está acá, que es Oropuche, que es el representante de los Bunyaviridae, y Chikungunya y Mayaro, que es el representante de los Togaviridae. Si ustedes ven, todos son en algún punto diferentes. Desde ese punto de vista, son familias que pueden tener algunas diferencias, pero desde el punto de vista de reflejo clínico, miren que son casi iguales. Por eso les puse el salón de los espejos de las arbovirosis, porque cuando nosotros los médicos nos enfrentamos a un paciente con un cuadro febril, con una cefalea intensa, retroocular, artromialgia, diarrea, por ejemplo, o que tenga algún RAS o leucopenia, puede ser cualquiera de ellos. Entonces, el cuadro clínico es un gran desafío para nosotros, los países del trópico, porque no es solamente dengue, puede ser cualquiera de ellos y tienen un cuadro muy similar. Y tampoco, no solamente son los arbovirus, también otro tipo de patología, por ejemplo, influenza, salmonelosis, meningococo, pueden tener un cuadro muy similar. COVID pueden tener un cuadro muy similar.
a todas estas arbovirosis. Entonces, por eso es fundamental tener herramientas diagnósticas para poder diferenciar uno de ellos. Como les mostré, estos son los arbovirus, esta es la familia de los arbovirus. Dentro de los representantes, los flaviviridae, está el dengue, fiebre amarilla, que ustedes saben, pues Colombia está en brote ahorita de fiebre amarilla, y el virus del Zika. Y dentro del Tobacaviridae está chikungunya y mayaro. Y los Bunjaviridae, pues ahorita tenemos problemas nosotros con oropuche. En el cono sur, mucho más hantavirus, pero ahorita nosotros estamos teniendo mucho más oropuche y seguro que ustedes también van a empezar a ver muchos más pacientes con oropuche, ¿no? Eso es hasta la semana pasada, si no me equivoco, la semana 46, 47 del 2025. Este es de la fuente de PLISA. Los datos representados aquí de los casos de dengue hasta donde vamos. Miren que el 2024 fue realmente un año catastrófico para muchos de los países tropicales, pero este año llevamos más o menos casi 4.300.000 casos sospechosos, más de 1.600 casos confirmados de dengue, más de 7.000 casos de dengue grave y más de 2.000 muertes. Es decir, que esto no ha bajado y nosotros ahorita en este momento estamos nuevamente en repunte de casos de dengue. Así como nosotros, me imagino que también ustedes en Paraguay tendrán todos los datos estadísticos con respecto a cuántos pacientes han tenido en este año. Esta es una representación de Colombia en el cual, si ustedes ven acá, los datos de dengue sin signos de alarma, que es la línea verde, ocupa más o menos el 60-65% de los casos. Dengue con signos de alarma más o menos entre el 30 al 35% y dengue grave siempre se ha mantenido un poquito el año pasado más del 1% y más o menos ahorita este año está en el 1%. Pero lo más importante que nosotros debemos de saber cuando tenemos este problema del dengue y de las arbovirosis, y es algo que también me imagino tendrán ustedes, es cuál es la población con mayor tasa de incidencia y cuál es también la de mayor tasa de mortalidad y letalidad. Eso para poder ubicarse en qué población podríamos tener una mejor cobertura vacunal o a quién podríamos proteger más, por ejemplo. Entonces, para nosotros en Colombia, hasta la semana 23, es el último boletín de dengue que tenemos, del número 34. Nuestra población de 5 a 9 años tiene una tasa de incidencia de 617.9 por 100.000. Es una de las más altas. Nuestra tasa promedio en Colombia está en 800 por 100.000. Pero la población entre 5 y 9 años, miren la edad muy temprana de nosotros, de la población ya con prevalencia de dengue o de casos positivos desde los 5 años. 5 a 9 años, 617.9 por 100.000 es la que mayor tasa tenemos. Y nos sigue la edad de 10 a 17 años, también con 617 por 100.000. Pero nuestra tasa de mortalidad está virando un poco hacia los adultos mayores. Más de 65 años, la tasa de mortalidad mayor, con 0.52 por 100.000, pero la tasa de letalidad está entre esta edad, 18 a 39 por 100.000, por 0.09%, perdón. Entonces, esta población, mire que es una población entre adulto, adulto joven, e igualmente es preocupante. Entonces, por eso nosotros en Colombia está aprobada la vacuna a partir de los 4 años hasta los 60 años. Ese fue el rango que se puso en nuestro país de indicación o recomendación para la vacuna de dengue en este momento. El dengue, desde el punto de vista de su espectro clínico, es una patología realmente a veces fascinante, a veces frustrante. eh, Más del 80% de los pacientes son asintomáticos. Ese es un gran problema y es un gran problema porque a pesar de ser asintomáticos son virémicos. Entonces, al ser virémicos, siguen transmitiendo el virus por la picadura del mosquito. Entonces, es un gran problema. O sea, no podemos identificar casi 2 o 3 o 4 veces más de lo que se presenta en el hospital. Es lo que tenemos de caso. Entonces, imagínense, si casi el 80% de los pacientes son asintomáticos, esto tenemos es que hacer
una prevención o hacer estrategias desde mucho antes, porque va a ser un poco difícil desde ese punto de vista. Pero además de eso, el problema es que son virémicos, entonces siguen transmitiendo. Pero además, el dengue puede ser una enfermedad autolimitada, se puede parecer a cualquier cosa. Pero el otro problema es que no sabemos quiénes son los que van a hacer complicaciones, o sea, quiénes son los que se van a empeorar, quiénes son los que van a hacer dengue grave, quiénes son los que tienen un mayor riesgo de morirse. No sabemos eso, no hay en este momento ni un biomarcador, ni un aspecto clínico contundente que nos diga si este paciente tiene esto y esto y esto, ese va a ser más chance de dengue grave. O si tiene tal biomarcador, lo va a hacer. Entonces, es un poco difícil ahora realmente tener un buen control del dengue. Tenemos muchas cosas que se nos aproximan, muchos factores a los cuales tenemos que estar pendientes que ciertos pacientes puedan tener y decir, ese grupo de pacientes que tiene eso y eso podrían tener un desenlace no adecuado. Entonces, eso es lo que voy a tratar de mostrarles ahorita. ¿Cuáles pueden ser esos factores que nos pueden hacer predecir en algún momento que estos pacientes puedan tener una evolución no adecuada? Pero no es tan fácil como les digo. No hay en este momento ni un biomarcador ni un aspecto clínico que sea tan contundente para poder decir que ese paciente va a ir a progresar mal. Y lo otro, no todos los pacientes que tienen una infección secundaria llegan a un desenlace fatal o a un dengue grave. Aproximadamente entre el 2 al 4% de los que hacen una infección secundaria pueden tener una complicación. Y lo que pensábamos que la infección primaria no podía conllevar a dengue grave, ya ahorita sí sabemos que pacientes con la primera infección, con la prima infección, también pueden conllevar a un dengue grave. Entonces, de este porcentaje de sintomáticos que está entre un 25 y un 35%, el 10 al 20% se hospitalizan y eso satura a los servicios de salud. Pero acuérdense que el gran problema está fuera por los asintomáticos también. Pero de esos que se hospitalizan o de esos sintomáticos, perdón, el 1 al 5% hace un dengue severo, ¿sí? Y esos son los que tenemos que empezar también a poder identificar. Y menos del 1% pues fallece. Entonces, siempre que tengamos al frente un paciente con un cuadro febril de más o menos 3, 5, 7 días en nuestros países, por ejemplo, más que todo en países del trópico, tenemos que hacer es una sospecha de dengue. Para nosotros, cualquier paciente que llega con un cuadro de fiebre de 3, 4 días o 2 o 3 días, enseguida se nos llega aquí que probablemente tiene un dengue. Pero eso es lo más importante, poder encajar a que ese paciente tenga una probable definición de caso sospechoso de dengue. Una definición de caso sospechoso de dengue, pues bueno, la podemos revisar desde esta penúltima guía de PAHO y esta es la última guía de PAHO con respecto a abordaje de dengue grave en UCI, ¿no? Entonces, todo paciente que tenga un cuadro febril, de más o menos 2, 7 días en en nuestros países o que haya ido a algún país endémico para dengue, pero que además de eso tenga dos o más de estas sintomatologías, náusea, vómito o cefalea o un exantema o altromialgia o peteca leucopenia, entra dentro de un caso sospechoso de dengue. Acuérdense que también puede ser cualquier otra patología que ya mencionamos. Después que nosotros hacemos este caso o esta definición de probable caso o caso sospechoso de dengue, lo otro que tenemos que hacer es identificar en qué fase se encuentra este paciente. Acuérdense que el dengue tiene tres fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. ¿En qué fase se encuentra este paciente? Por lo general, los pacientes nos llegan en la fase febril, 2 a 7 días de evolución. Esta es la sintomatología que ya dijimos, ¿de acuerdo? Pero ya algunos llegan en fase crítica, primero porque consultan tarde, segundo porque el acceso a los servicios de salud no es igual para todo el mundo y ese es un gran problema en nuestros países, ¿de acuerdo? O también el awareness de la enfermedad a nivel de la comunidad ya no es tan alto como antes, o sea, porque ya después de haber sufrido tantos casos y ver tantos casos, decir, ah, pues me tengo dengue, no tengo ningún problema y eso se me va a pasar.
y resulta que va pasando el tiempo y no identifican los signos de factores de riesgo y cuando llegan eso en una fase crítica o muy tarde. O en los sitios de primer nivel no tenemos las pruebas adecuadas para hacer un diagnóstico oportuno y los pacientes duran ahí con un cuadro febril, se van a la casa, regresan nuevamente y ahorita está cambiando un poco el cuadro clínico, entonces se nos puede pasar y ya pueden llegar en una fase crítica y a veces muy tardío. Entonces eso es lo que hay que identificar después que yo haga una definición de caso sospechoso, en qué fase se encuentra, ¿de acuerdo? Y lo otro, mirar si tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma. Con respecto a los signos de alarma, es todo ese paciente que yo encajé como un probable caso o caso sospechoso de dengue. Ahorita voy a mirar si tiene datos de signos de alarma. En lo más contundentes de signos de alarma son el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación. Eso me está hablando de extravasación de líquido, fuga capilar, vómito persistente o acumulación de líquido a nivel pleural, o sea, o igualmente a nivel abdominal o ascitis, derrame pericárdico puede haber, por eso el rastreo ecográfico es una de las buenas prácticas clínicas en este momento en los pacientes que ingresan con dengue y determinar igualmente si hay sangrado de mucosa o el paciente tiene algún trastorno del sensorio o hay datos de hipotensión o hepatomegalia o igualmente aumento progresivo de los parámetros a nivel del hemograma, por ejemplo, como el hematocrito. Sin embargo, estos son parámetros del hematocrito como parámetros estáticos, por eso han cambiado un poco el abordaje del paciente con dengue grave, que es lo que vamos a mirar un poco también, aunque lo voy a tocar un poco por encima nomás, porque el doctor que me precede va a hablar un poco más de eso, ¿no? Entonces, después que uno hace esto, determina si es un paciente con dengue con signos de alarma o un paciente con dengue sin signos de alarma, es un paciente con dengue grave. El dengue grave se clasifica porque el paciente pueda tener tres de estas cosas. ¿Sí? Determinación si yo tengo un paciente con extravasación o fuga capilar intensa, que puede ser dado por, lo primero, choque o distrés respiratorio por acumulación de líquido a nivel pleural. Ese es uno. O sea, si el paciente tiene choque o tiene una dificultad respiratoria porque tiene un derrame pleural masivo, ese paciente tiene un dengue grave, ¿de acuerdo? Pero si de pronto no tiene eso, sino que tienes un sangrado masivo, ese paciente tiene un dengue grave por sangrado. O si tiene una disfunción de órgano, ya sea hepático o renal o del sistema nervioso o cardíaco, ese paciente tiene un dengue grave por disfunción de órgano. Entonces, fíjense que el dengue grave tiene estas tres particularidades, o una disfunción de órgano, o un sangrado masivo, o tengo datos de choque o acumulación de líquido severo. Entonces, después que yo determine que tiene dengue severo, entonces hay ahorita una nueva guía de abordaje que vamos a tocar por encima, como les dije. Siempre que ustedes tengan un paciente con dengue grave, tienen que ponerse aquí en la cabeza lo siguiente. Es que los pacientes que ingresan con una fase febril, por ejemplo, y que progresan a dengue grave, nuevamente, no tenemos un dato aquí en esta línea desde la parte febril al dengue grave, o sea, a la fase crítica. Acuérdense que los pacientes en fase febril, cuando desaparece la fiebre, que pareciera que el paciente va a mejorar, que se puede empeorar. Es donde empieza la fase crítica. Eso es lo contundente que debemos de aprender, la mayoría de los médicos. No es que ya se le quitó la fiebre y se va a mejorar, no, es que allí donde tengo que prestar la mayor atención porque puedo entrar a fase crítica y me puedo complicar. Y después de la fase febril, la fase crítica, miren que esta parte de arriba es el endotelio capilar que está totalmente intacto, pero en la fase crítica se empieza a fenestrar, se empieza a abrir sus conexiones o endoteliares que ahorita vamos a ver y empieza la fuga capilar y empieza todo el problema con respecto a dengue. Y no sabemos entonces qué pacientes venían con una evolución adecuada y terminan con un choque, con una disfunción de órgano o con un sangrado. Y ahorita vamos a mirar esa parte. Entonces, esta gráfica les muestra a ustedes. Aquí están las fases, fase febril, aquí está la fase crítica y la fase de recuperación. Y miren estos parámetros. Por ejemplo, en la fase febril, los leucocitos pueden estar normales, completamente normales, pero cuando empieza a entrar a la fase crítica, empiezan a bajar, hay una leucopenia mucho más marcada.
y ya en la fase de recuperación son los primeros que empiezan a recuperar desde el punto de vista hematológico, ¿de acuerdo? Pero las plaquetas pueden estar en una parte normal en la fase febril, y apenas empieza la fase crítica, empieza a disminuir las plaquetas, y es la que después en fase de recuperación, después de los leucocitos, ¿de acuerdo? Es la que empieza a aumentar. Entonces, miren aquí el hematocrito, que puede estar bajo, pero a medida que va pasando de la fase febril a la fase crítica, se empieza a aumentar el hematocrito, ¿de acuerdo? Para después nuevamente volver a la fase de recuperación. Importante, esta fase crítica solamente dura 48 horas, por eso es fundamental el manejo de los líquidos, no pasarnos de los líquidos, ¿de acuerdo? Porque la extravasación y además la sobrecarga de líquido también puede empeorar los pacientes. Muchas veces los pacientes empeoran por la sobrecarga de líquido y no porque realmente tienen un gran problema desde el punto de vista del dengue. Y aquí tenemos la fuga capilar, que son todas estas líneas verdes. Miren que la fuga capilar es muy baja en fase febril, pero apenas empieza la fase crítica realmente es muy alta la fuga capilar, y ya se los dije por qué. Pero la otra diferencia de esta gráfica es eso. Esta es la infección primaria y esta es la infección secundaria. Y miren que en tanto en la infección primaria como en la infección secundaria, vos puedes tener en la fase crítica complicaciones. Era lo que pensábamos antes, de que la mayoría de las complicaciones o el dengue grave se presentaba en la segunda infección. Y se puede hacer, y es lo más común, lo más frecuente, pero en la fase o en la primera infección también lo puede hacer. Y hay varias cosas que tenemos que aprender. En la infección primaria, la viremia es un poco más prolongada. Puede durar unos 5 o 7 días aproximadamente o más. Pero en la infección secundaria es mucho más corta. Y entonces eso lo que hace es tenemos un periodo de ventana muy corto en el cual podemos determinar desde el punto de vista de biología molecular, por ejemplo, qué pacientes ya tienen un dengue. Entonces, estos paneles nuevos ahorita de paneles de fiebre que solamente determinan leptospira, chikungunya, dengue y malaria, no sé si ya ustedes lo tienen, pero ya nosotros lo tenemos en Colombia, en el cual miren la ventana tan pequeña que podemos tener para poder determinar este paciente con una PCR múltiple de que tiene dengue. Pero en una infección primaria la viremia es un poco más prolongada, ¿de acuerdo? ¿Qué otra diferencia también? La NS1 en la infección primaria puede durar un poco más tiempo positiva, pero en la infección secundaria es mucho más corta. Entonces, si la NS1 es negativa, no es que el paciente no tenga dengue, es que tienes que mirarlo en qué momento le estás haciendo la prueba. Por eso es tan difícil esto, porque a veces los pacientes no llegan temprano, llegan tarde, o a veces se mandan a la casa y vuelve y regresa, entonces los pacientes no regresan hasta que no se vean mal, y se nos pasa la ventana de poder determinar estos parámetros más contundentes para poder hacer un diagnóstico mucho más certero. ¿De acuerdo? Entonces, PCR, una ventana muy corta, 3 a 5 días máximo, y la NS1 igual. Entonces, si pasa de ese periodo y vos le haces esas pruebas y salen negativas, no es que no tenga dengue, es que de pronto no lo estás haciendo en el momento en que es. Entonces, miren que la serología también cambia desde el punto de vista de hacer serología con pruebas de ELISA. En la fase o en la primera infección, la serología o los anticuerpos se hacen positivos mucho más tardíos, después del séptimo día, ¿de acuerdo? Y la IgG más o menos entre el 10º o el séptimo día, al 10º al 14º día. Pero en infección secundaria se hace mucho más temprano positivo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta dinámica puede hacer que tengamos algunas veces algunos falsos positivos, o que realmente no sea lo que estemos viendo. Y eso es el sello, la marca del dengue grave. El dengue grave se caracteriza por la tormenta de citoquina. Y esta es una gráfica que simula esta tormenta de citoquina. Un mosquito, ya sabemos, Aedes aegypti, Aedes albopictus, nos pica infectado, ¿de acuerdo? Y nos inocula el dengue, el virus del dengue. Esto es detectado por las células que tenemos, células presentadoras de antígeno, o por algunos receptores como el DC-SIGN, por ejemplo. Inmediatamente pasa a replicación. Pero mire
todo lo que activa estar el dengue en nuestra sangre. ¿Sí? Igualmente va a activar o se va a ir al sulfato de heparina del glicocáliz y lo va a alterar. Y eso es lo que empieza a hacer la fuga capilar entre el quinto y el séptimo día. Pero también hay una activación de las células mastoides, de los mastocitos, con liberación de bradicinina y también fuga capilar. Pero también puede haber activación de plaquetas, activación del endotelio por intermedio de las plaquetas y también destrucción de las plaquetas y alteración desde el punto de vista del endotelio. Pero también puede haber activación del complemento o disminución del complemento, ¿sí? Y activación también del endotelio y también fuga capilar. Pero también el dengue con su NS1 puede producir inmunosupresión a nivel medular. Entonces, por eso los pacientes después de la fase crítica y que van a entrar en fase de recuperación, si nuevamente empiezan a hacer fiebre, es cuando uno tiene que pensar que el paciente puede estar haciendo una infección secundaria, o sea, una infección secundaria, no secundaria por el dengue, una infección secundaria bacteriana por la inmunosupresión. Y es donde se presenta el síndrome también hemofagocítico por dengue, o las infecciones bacterianas secundarias por el dengue, por la inmunosupresión del dengue a nivel de la médula o a nivel hematopoyético. Pero miren que esto es una gran cascada. Cuando hay replicación del virus a nivel de la célula, produce esta sustancia que es la angiopoyetina 2. La angiopoyetina 2, miren que bloquea la angiopoyetina 1 y bloquea el receptor TAI2, que es el que mantiene igualmente la adhesión entre células endoteliales. Y eso entonces lo que hace es abrir las células endoteliales y también empieza la fuga capilar. Pero también directamente con la NS1 va hacia el glicocáliz, ¿sí? Y altera el glicocáliz y también hay fuga capilar, pero también tiene activación de las células mastoides, activación plaquetaria, ¿sí? Y liberación de citoquinas a nivel endotelial. Entonces, esta tormenta de citoquina es el sello del dengue grave. Y todavía no tenemos un medicamento, ¿de acuerdo?, para bloquear esto o para prevenir esto. No lo hay. No lo tenemos. Hay algunos datos de algunos bloqueadores desde el punto de vista de mastoides o al punto de vista, por ejemplo, de leucotrienos, pero no hay nada contundente. Y lo otro, y aquí me voy a ir hacia atrás un poco, como la viremia no es tan prolongada, ¿sí? ¿Lo ven? La viremia no es tan prolongada. Entonces, los estudios sobre antivirales para el dengue no han sido tan contundentes. ¿Por qué? Porque miren que apenas la viremia empieza a desaparecer, o sea, empieza a disminuir la viremia, ahorita se lo voy a mostrar en otra gráfica, o sobre todo en la infección secundaria, apenas la viremia empieza a bajar, a disminuir, a anularse, empiezan las complicaciones. Entonces, las complicaciones en el dengue no dependen tanto de la viremia. Entonces, por eso tener un antiviral no va a cambiar tanto el curso de la enfermedad, porque las complicaciones empiezan cuando la viremia está en el piso, cuando está totalmente baja. Ahorita se los voy a mostrar en una gráfica. Entonces, por eso no ha tenido tanto auge un antiviral en dengue, porque disminuir la viremia, al contrario, entre más disminuye la viremia, empiezan las complicaciones, porque las complicaciones empiezan exactamente cuando la viremia empieza a desaparecer. Entonces, por eso, el año pasado, el año antes pasado y el año pasado nos reunió la OPS y la OMS para mirar uno de los aspectos que estaba contribuyendo a la mortalidad en dengue, que era el manejo del dengue grave en UCI. Habían muchos datos muy generales en las guías anteriores como esta, pero el año pasado y el año antepasado, más que todo el año pasado, nos reunió la OPS para mirar eso del dengue grave y nos mandaron muchísimas preguntas para resolver. Dentro de esas, solamente se escogieron 17 preguntas que podían tener solución al manejo del dengue grave en UCI. Y eso fue lo que hicimos el año pasado en todas las reuniones con la OPS, en el cual estas 17 preguntas se hizo una revisión de la literatura, una revisión bibliográfica, una revisión sistemática. Se hicieron muchas reuniones, semanas enteras discutiendo las preguntas y mirando cuáles podían ser las soluciones de acuerdo a lo que reportaba la literatura. Y a partir de allí salió
esa propuesta, esta guía, que es la última guía de la OPS, que son las directrices del manejo del dengue grave en unidades de cuidado intensivo, en la cual se resuelven 17 preguntas y hay 5 declaraciones de buenas prácticas clínicas. Dentro de estas 5 declaraciones de buenas prácticas clínicas es hacer POCUS, por ejemplo, para determinar cómo se va a manejar los líquidos en el paciente con dengue grave. Ya no es seguimiento con el hematocrito porque es un parámetro muy estático y que, o sea, varía muy lentamente. Entonces, la indicación o el manejo de los líquidos en pacientes con dengue grave es mucho más determinado por otros parámetros, por los resultados del POCUS, por el llenado capilar, por todo lo que es la hemodinamia que se tiene que hacer, toda la medición hemodinámica que se tiene que hacer previo al ingreso del paciente, durante la infusión de los líquidos y posterior a la infusión de los líquidos, porque muchos pacientes se están muriendo es por sobrecarga de líquido y no buen monitoreo a partir de ello. Esto fuimos todos los que participamos en esta construcción de esta guía de manejo de dengue grave en unidades de cuidados intensivos. Y bueno, ahí estoy yo como representando a Colombia. Entonces ahora me voy a meter en la parte de qué pacientes son los que tenemos que tener mucho más presentes que pueden llevarse a un desenlace no adecuado en dengue, aunque nuevamente no hay un parámetro así preciso que nos lo diga, pero hay varias cosas que a tener en cuenta. Que lo que estamos viendo desde el punto de vista de los factores del huésped es que la edad, los lactantes, los escolares, por ejemplo, sí, menores de 10 años, sí, aunque ahorita vamos a ver otro tipo de edad, pero los adultos mayores, los de la tercera edad, eso nos está dando en muchos países algo que tenemos que empezar a mirar. Las edades extremas es lo que está en este momento afectando mucho más el dengue. El dengue se está desplazando de ser una patología pediátrica a ser una patología también de adultos. Y el problema es que los adultos mayores o los de la tercera edad tienen comorbilidades y por lo tanto la morbimortalidad es mayor. Afecta mucho más el sexo femenino, sí, eso tenemos que ver. Se está desplazando un compromiso más de las embarazadas y los pacientes inmunocomprometidos, post-quimioterapia, post-trasplante. Entonces, por eso tenemos que identificar este tipo de pacientes para prevenirlos, vacunarlos antes de que entren a un trasplante, no durante el trasplante, porque acuérdense que es una vacuna viva atenuada, que ahorita vamos a hablar, o los pacientes post-quimioterapia, es vacunarlos previamente. Y las mujeres embarazadas, no es que la vacuna esté indicada en la mujer embarazada, sino en edad fértil. Entonces, vacunar a estas niñas en edad fértil, porque el embarazo es un alto riesgo para dengue grave o para dengue severo y mortalidad. Y comorbilidades, diabetes, obesidad es una también de las más contundentes, estado nutricional, asma, compromiso renal. Desde el punto de vista de estatus inmunológico, ya sabemos, tener una infección previa y después tener una infección secundaria por dengue nos conlleva a tener un mayor riesgo para dengue. El tiempo entre una infección y otra también, entre mayor tiempo, de acuerdo, entre la infección primaria y la infección secundaria, mayor riesgo tengo de tener dengue grave. Entonces, si mi población es muy temprano en edad, infectándose con dengue. Por ejemplo, nosotros ahorita se los voy a mostrar en Colombia, los niños ya entre 4 a 5 años ya han tenido dengue. Entonces, cuando llegan a la adolescencia, pueden tener su segunda infección y eso es casi como un marcador para dengue grave. Entonces, entre más temprano me infecte yo, pero también mi segunda infección sea lo más tardía o prolongada, tengo mayor riesgo de dengue o tener una exposición previa a cualquier flavivirus. Haber tenido Zika primero me conlleva a tener más dengue grave posteriormente. Y desde el punto de vista de compromiso viral, por eso es importante ahorita saber los serotipos o los genotipos que están circulando en el país. Haber tenido infección por serotipo 2, aunque ahorita también estamos viendo otras cosas, tengo más chance de hacer dengue grave. Y bueno, un estatus genético también, porque el dengue no infecta al que quiere, sino al que puede, ¿no? O sea, eso es otra cosa también. Entonces, les voy a mostrar en esas diapos, ahorita en algunas diapos, qué ha pasado con toda esta revisión de los factores de riesgo predictores para que ese paciente llegue a un dengue severo o a un dengue grave.
Se los dije nuevamente desde el punto de vista demográfico, los pacientes de tercera edad, los adultos, pero también los niños, y una edad más o menos contundente de 18 a 19 años para abajo o de 60 a 65 años para arriba. El sexo femenino y las comorbilidades, miren, diabetes, hipertensión, compromiso renal, compromiso cardiovascular. Dentro de los signos y síntomas, ¿qué factores son los que tenemos que estar presentes por si ese paciente los tiene, que puede llegar a un dengue severo, un dengue grave? Vómitos persistentes, dolor abdominal, el sangrado, igualmente el compromiso pulmonar con efusión pulmonar o derrame pleural o ascitis, ¿de acuerdo? Plaquetopenia, aminotransferasas elevada, el compromiso hepático es contundente y la infección secundaria. Y el otro es el serotipo 2, que es el que está más relacionado con dengue severo, aunque pueden ser cualquier otro. Y aquí, en una forma un poco más gráfica, ven algunos de los factores de riesgo. Por ejemplo, miren, aquí está diabetes, compromiso renal, vómito, por ejemplo, dolor abdominal. Miren que están mucho más a favor de hacer un dengue severo, o igualmente tener datos de efusión pleural, compromiso de derrame pleural, ascitis. Eso es mucho más contundente de que ese paciente puede progresar a un dengue severo. Y ahora, estos son factores de riesgo para hospitalización por dengue. Los cafés, los que están en color café, son las características sociodemográficas más contundentes para ir a un dengue severo. Y lo están viendo, miren aquí, la edad, los menores de 18 años y los menores, menores de 60 años o 60 a 65 años. Eso es dentro de las características sociodemográficas que tenemos que tener presente ese tipo de pacientes para poderlos proteger. Las mujeres, mucho más. Pero miren, desde el punto de vista de signos y síntomas, ¿cuál es lo más contundente? Datos de fuga capilar y choque, datos de signos de alarma, dolor abdominal, derrame pleural, ascitis, ¿de acuerdo? O el que tenga un dengue severo, ya sabe que tiene más chance de morirse, hospitalizarse por eso. Y desde el punto de vista de las características clínicas, mire, tener una infección por dengue serotipo 2 previo. Y bueno, lo demás es no diferencia significativa. Entonces, por eso Colombia, aquí tenemos Colombia, pero también Honduras, Filipinas, tiene una población que el 80% de su prevalencia de dengue está entre los 8 y 10 años. Imagínense, el 80% de la prevalencia está entre los 8 y 10 años. Eso quiere decir que mi población se está infectando muy tempranamente, pero Colombia es uno de los países con una población o una edad de infección mucho más temprana que el resto de los países, a los 5.3 años. Es decir, entre más temprano tenga yo infección, más riesgo voy a tener de dengue grave. Lo otro es que los cuatro serotipos pueden conllevar a ser dengue grave, ¿de acuerdo? Pero la infección primaria, que pensábamos que no conllevaba tanto a ser dengue grave, sí lo está haciendo, pero la más relacionada con dengue grave o hospitalización es la infección secundaria. Por eso es importante saber cómo es mi circulación de serotipos. Y esto es en Colombia, ¿no? Me imagino que ustedes ahorita van a poder determinar que tienen en Paraguay adecuadamente desde el punto de vista de circulación de serotipos. Pero miren, en Colombia, en este momento están circulando todos los cuatro serotipos. De acuerdo. Y anteriormente, es decir, hace unos 2 años, no teníamos tanto dengue serotipo 3 y 4, pero miren que ahorita casi toda Colombia tiene dengue serotipo 3 y 4. Pero para mostrarles algo, esta región en Colombia que se llama Chocó, que es la selva, es Pacífico. Imagínense, solamente hay circulación de un dengue que es el dengue serotipo 3, pero lo más frecuente son el 2 en nosotros y ahorita el 4. Es decir, que esta población es susceptible a esto y esto es o sea, es una migración de población por cualquier lado y por ahí es donde entra la mayor migración en Colombia, porque es el paso más para el Darién y para irse a Centroamérica. Entonces es un alto riesgo, pero tenemos otras poblaciones, por ejemplo, en la cual solamente está circulando serotipo 2 y no está circulando el 3 y el 4, que es lo que más tenemos ahorita. Pero en algunas otras regiones no está circulando el 4 y el 4
Acuérdense que fue uno de los que desapareció prácticamente hace más o menos 2 años y que por eso no hay tantos datos desde el punto de vista de la vacuna. Ahora, factores de riesgo para dengue severo. Miren esto y nuevamente nos vamos a las características sociodemográficas. Dentro de las características sociodemográficas para hacer dengue severo está la edad. Menores de 18 años y mayores de 65 años. Pero también, por ejemplo, de acuerdo, otra parte es la etnia, ¿no? Pero eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista de signos y síntomas, miren, desde el punto de vista datos de fuga capilar, el dolor abdominal, el sangrado, los vómitos persistentes. Y desde el punto de vista de características clínicas, miren las comorbilidades, diabetes, hipertensión, compromiso renal, de acuerdo, obesidad, trastorno desde el punto de vista nutricional, asmático, eso es lo que está haciéndose mucho más contundente. Pero factores de riesgo para muerte por dengue, para muerte. Miren desde el punto de vista sociodemográfico, la edad, menores de 18 y mayores entre 60 y 65 años. Pero desde el punto de vista de los datos clínicos, el sangrado, el choque, los datos de alarma, el dengue severo y dentro del punto de vista de las características clínicas, las comorbilidades. Comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión, compromiso renal, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los pacientes que tenemos que identificar. El compromiso hepático es uno de los más contundentes, el dengue severo, la alteración renal, alteración mental y la diabetes. Eso está siendo mucho más contundente para dengue severo y muerte. Y ese es un estudio entre México, Brasil y Colombia determinando esto, que los pacientes que tenían, por ejemplo, dengue severo, sí, pero sin comorbilidades, tenían complicaciones, ¿de acuerdo? Pero sin comorbilidades versus los que tenían comorbilidades, lo van a ver. Estos tenían comorbilidades, estos no tenían comorbilidades, pero ambos tenían dengue severo. Los de comorbilidades, independiente de la edad, tenían mayor mortalidad. Entonces, independiente de la edad, tener comorbilidades es un dato contundente para dengue severo y para muerte. La obesidad se está convirtiendo en un gran factor de riesgo para dengue severo. Entonces, esos son algunos retos y prioridades en el dengue por esto. Está pasando de ser una patología pediátrica a ser una patología de adultos y adultos de tercera edad, comprometiendo mucho a la embarazada. No tenemos unas buenas pruebas diagnósticas, eso es una gran falencia, ¿de acuerdo? No hemos entendido muy bien esto de la fisiopatología y la fuga capilar. No tenemos eh, herramientas para poder controlar esta fuga capilar, es decir, no hay un antiviral adecuado, no hay un antileucotrienos o antimastocitos, no tenemos eso en este momento que pueda controlar este mecanismo de fuga capilar. No hay un correlato de protección para poder determinar exactamente qué puede pasar si bloqueamos toda esta respuesta inmune. Hay un gran reto desde el punto de vista de las vacunas. Hay un incremento, ¿sí?, en que realmente cada vez hay más casos. Y lo otro es que la parte del control de vectores también a veces en algunas regiones está muy bajo y en otras regiones un poco alto, pero también es un gran problema este control de vectores. Entonces, dentro de los desafíos, para ir entrando a lo de vacunas y casi terminar, dentro de los desafíos de manejo del dengue, que es un gran dilema, está el desafío clínico. ¿Por qué el desafío clínico? Porque el dengue puede compartir muchas de las cuadros clínicos con todas estas patologías, con todas ellas. Entonces es un poco difícil diferenciar clínicamente que un paciente tenga dengue en los primeros días. Pero lo peor es que no sabemos cuáles van a llegar a complicarse, van a ser dengue grave o se van a morir. Entonces, por eso tenemos que ir delante de ellos, es decir, en la prevención, porque no lo sabemos desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista diagnóstico también es otro desafío. ¿Por qué es otro desafío? Porque la NS1, que es una de las pruebas que tenemos de mejor confirmación y mejor sensibilidad,
también puede perder su sensibilidad. Después de 72 horas la sensibilidad empieza a bajar y se los dije, en infección secundaria la ventana es muy corta, pero también dependiendo de los serotipos, también la sensibilidad o es más alta o es más baja. Si es dengue serotipo 1, la sensibilidad es un poco mayor, pero si es dengue serotipo 4, la sensibilidad es menor. ¿De acuerdo? Hay 8% de falsos positivos, pero también desde el punto de vista de las pruebas serológicas. Muchos de nosotros de los países hacemos inmunocromatografía, no hacemos ELISA. E inmunocromatografía es tener pruebas positivas, no confirma, y tener pruebas negativas, no descarta. Entonces tenemos que tener pruebas confirmatorias y las pruebas confirmatorias es a la segunda semana en donde el paciente o ya no lo tenemos, o se fue a la casa, o no regresó, y no podemos confirmar muchas veces el diagnóstico. O lo otro son las reacciones cruzadas y los anticuerpos no neutralizantes, que también pueden ser por otro tipo de flavivirus o igualmente por infecciones secundarias. Y el otro desafío también desde el punto de vista diagnóstico es esto. Los pacientes pueden consultar tarde, no tienen acceso adecuadamente a los servicios de salud y se nos va la ventana de poder hacer un diagnóstico confirmado con pruebas moleculares o NS1. Este paciente que está aquí es un paciente de 23 años de nosotros que consultó en mayo aproximadamente un centro periférico. Lo mandaron a la casa porque tenía un dolor abdominal, tenía diarrea y tenía fiebre y dijeron, listo, eso puede ser un dengue, pero venga mañana porque usted está estable. Cuando regresó convulsionando, y eso es lo que tenemos ahorita, un cambio desde el punto de vista clínico en los cuales los pacientes se están adelantando a las cosas, es decir, en la fase febril están presentando datos de compromiso de órgano. Este paciente en plena fase febril hizo un compromiso encefálico y de allí no habían adecuadamente pruebas para hacerle diagnósticamente. Entonces, el diagnóstico no fue oportuno, consultó tardío, consultó igualmente con sintomatología de fase crítica que empezaron en fase febril. Entonces, todo eso hace que yo no tenga un buen resultado. Este paciente cuando ingresó a nuestra unidad de cuidado intensivo, ingresó con un estatus convulsivo, ¿de acuerdo? Y nunca más se va a parar de ahí porque tiene un deterioro neurológico y fue un serotipo 3 que está descrito ahorita en este momento por entrada por Venezuela, el serotipo 3 con mayor compromiso encefálico, pero también hizo una vasculitis leucocitoclástica por dengue, ¿no? Entonces, esa brecha entre cuando ingresa el paciente, el diagnóstico tardío, no tener pruebas, consulta tarde, todas esas cosas están haciendo que nuestros pacientes no tengan una evolución adecuada. Por eso tenemos que ir delante y una forma de ir delante es previniendo con vacunas. Dentro del desafío del tratamiento, eso lo decía, miren, aquí la viremia, este es el virus, apenas cae la viremia, entra la fase crítica, entra todo el problema. Entonces, tener un antiviral para bajar la viremia no me va a cambiar el curso de esto, porque los pacientes empiezan precisamente la complicación cuando la viremia está más baja. Entonces, eso no ha sido contundente en este momento en dengue. El otro desafío es el punto de desafío de vigilancia, saber qué serotipo y qué genotipo está circulando en nosotros. Y cada serotipo tiene muchos genotipos. El serotipo 1 tiene 5 genotipos, el 2 también tiene 5 genotipos y así sucesivamente. Ahorita el gran problema es la circulación de serotipo 3 y serotipo 4 con genotipo 3 en cada uno de ellos. Nosotros no teníamos serotipo 4, ahorita tenemos más serotipo 4 y serotipo 3. Entonces, esta es la población y factores de riesgo para dengue grave y muerte. Ya sabemos los lactantes y los escolares, pero sobre todo los menores de 19 años, las embarazadas, el compromiso neurológico que estamos viendo por serotipo 3, los pacientes de edad o mayores de 60 a 65 años, la taquicardia que están presentando, el compromiso miocárdico que están presentando los pacientes también, y eso que es el fenómeno de ADE o la infección secundaria, ¿de acuerdo? Con mayor compromiso. Y lo otro es la circulación. Entre mayor circulación de todos los serotipos, mayor riesgo de dengue grave. Por eso, una de las, es dentro de las estrategias de combatir el dengue, está el control de vectores, el mejorar el awareness o la conciencia de enfermedad en la comunidad, el adelantarnos desde el punto de vista del manejo clínico, capacitar a los médicos desde el punto de vista de todo lo que está saliendo en nuevas guías y abordaje, el cambio clínico, pero también ya tenemos esta herramienta que son las vacunas. Entonces, dentro del pipeline de vacunas de dengue están todas estas, desde vacunas inactivadas, por ejemplo,
de partículas, de subunidades, de vectores y vacunas de RNA o de DNA. Pero las que tenemos ahorita, desde el punto de vista de que son vacunas de vivas atenuadas. Entonces, en mayo de 2024, la Organización Mundial de la Salud determinó este position paper donde todos los países con una prevalencia mayor del 60% en su población de dengue deberían introducir la vacuna. Y en este momento les voy a mostrar las tres vacunas que tenemos de dengue, pero la que ahorita actualmente está en el mundo. Esta fue la primera vacuna de dengue, que es la vacuna de Dengvaxia. Acuérdense que es una vacuna viva atenuada, que partió del esqueleto de la fiebre amarilla, ¿no? Miren que esto también es un flavivirus. ¿Se acuerdan cuando les mostré la diapositiva de los flavivirus? Entonces está fiebre amarilla, está dengue y está Zika. Entonces tomaron el esqueleto del virus de la fiebre amarilla, quitaron las proteínas estructurales, ¿de acuerdo? La PRM y la E, y tomaron la PRM y la E de los serotipos de dengue. Aquí lo tienen, del serotipo 1, el 2, el 3 y el 4. Y anclaron dentro del esqueleto de la fiebre amarilla, que le quitaron la proteína de membrana y la E, le pusieron entonces la de los serotipos. Por eso es una vacuna quimérica en el cual tienen las proteínas estructurales premembrana y de cada serotipo anclado en el esqueleto del virus de la fiebre amarilla. Esa es la primera vacuna, que es la vacuna de Dengvaxia. Es una vacuna quimérica y aquí la tienen, ¿no? El esqueleto de la fiebre amarilla y las proteínas estructurales de cada uno de los serotipos. Ahorita vamos a ver qué pasó con esta vacuna de dengue, que se llama Dengvaxia. Y aquí está la TAP 003, que es Qdenga, la vacuna de Takeda, que es la que está actualmente en el mundo. Es una vacuna semiquimérica, en donde el esqueleto es el virus del dengue serotipo 2. ¿Lo ven? Este es el esqueleto, o sea, las proteínas no estructurales. ¿Y por qué digo es semiquimérica? Porque se ancla la proteína estructural del serotipo 1 premembrana Y. El 2 sigue siendo el 2, no hay ninguna alteración. Se ancla la proteína estructural del serotipo 3 sobre el 2 y de la proteína estructural del 4 sobre el 2. Entonces, el esqueleto diferente al de Dengvaxia, que era el de la fiebre amarilla, aquí es el serotipo 2, ¿de acuerdo? Y está esta otra vacuna que es la TB003, TB005, que prácticamente no es quimérica. ¿De acuerdo? Miren que tiene proteínas o tiene todo el completo del serotipo 4, claro, con sus mutaciones, ¿de acuerdo? No es el mismo virus. Del serotipo 4, del serotipo 3 y del serotipo 1 completo. El serotipo 1 con sus proteínas no estructurales y estructurales, el serotipo 3 y el serotipo 4. Y sobre el serotipo 4, ¿de acuerdo? Se ancla la proteína estructural del serotipo 2. Entonces, fíjense que es una vacuna diferente, un poco diferente. Eso es lo que se tiene en este momento de vacunas contra dengue. Aquí tenemos las tres vacunas, Dengvaxia, la Qdenga o TAP 003 y la TB003. Esta es por Takeda, este es Sanofi Pasteur y aquí, bueno, tenemos Butantan y también Merck Shandong, ¿no? Que están con esta vacuna. La de Dengvaxia tenía una edad de aplicación entre los 9 y 16 años, Qdenga entre los 6 y 16 años. ¿Por qué 16, 6 y 16 años? Si son los estudios que se hicieron a nivel mundial iniciales. Pero ahorita les voy a mostrar un estudio que es Immunobridging para adultos hasta los 60 años. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es empezar a vacunar en durante el pico, el compromiso de la edad que se tenga mayor en ese momento. Es decir, puede ser 2 años antes de que se presente ese pico máximo de edad de compromiso. Entonces, por eso, en la mayoría de los países que son 6 años, el pico máximo que 6 años, 2 años antes de eso, 4 años. Entonces, por eso la indicación de 4 años hasta los 60 años, y ahorita vamos a ver por qué. Pero los estudios están hechos casi con la mayoría de edad entre los 6 y 16 años. Y la de TB003 entre los 2 y 59 años. ¿Qué otra diferencia hay? Esas eran 3 dosis. Qdenga son 2 dosis con una separación de 3 meses, aunque ya los nuevos estudios están mostrando
que esta segunda dosis puede ser 3 meses o un poco más y que entre más eh, prolongado sea, la respuesta es un poco mejor, no hay ninguna alteración, pero este es el límite menor, que es 3 meses entre la primera y la segunda dosis. Y TB003 es una sola dosis, ¿de acuerdo? Una sola dosis. La otra diferencia es que Dengvaxia necesita un test previo para poder determinar si es cero positivo o cero negativo para dengue. Si es cero positivo, tiene la indicación de la vacuna. Si es cero negativo, no tiene indicación de la vacuna, por lo que vamos a ver ahorita. En cambio, Qdenga y hasta ahorita TB003, Qdenga no necesita test previo para saber si es cero positivo o cero negativo y TB003 tampoco. Entonces, ¿cuál es un poquito la diferencia y qué es lo que de pronto estábamos viendo al principio, pero que ahorita ya tenemos algunas cosas claras? En cero positivos, ojo, en pacientes cero positivos, es decir, que hayan tenido dengue previamente, la vacuna de Dengvaxia, de acuerdo, la de Sanofi Pasteur, demostró una muy buena eficacia, de acuerdo, y para hospitalización casi del 79 al 80% de eficacia. Pero miren aquí que la eficacia era un poco mayor para los serotipos 3 y 4. 3 y 4, ¿de acuerdo? Pero la eficacia en general para hospitalización 79-80%. Qdenga, eficacia, quiere decir antes de salir al mercado. Para cero positivos también una muy buena eficacia. Miren que para hospitalización 86% de eficacia, pero mucho más para DEN serotipo 2. ¿Se acuerdan que este es el esqueleto es el serotipo 2 y se anclan los demás proteínas estructurales de los demás serotipos? ¿Se acuerdan esto? Y para TB003, para seropositivos, miren que más o menos no tenemos datos desde el punto de vista de hospitalización, porque es una vacuna que apenas están mostrando los datos, pero para los serotipos 1 y 2 era mucho mayor y para el 3 y el 4 no hay reporte porque en el momento en que se está haciendo esta vacuna es plena pandemia y no hay tantos casos de serotipo 3 y 4 y eso también alteró un poco también los datos de Qdenga o de TAP003. Eso es desde el punto de vista de eficacia para que ustedes se vayan viendo algunas cosas. Dengvaxia, miren, tenía más eficacia sobre serotipo 3 y 4, menos para 1 y 2. TAP003 o Qdenga tiene más para 2, 1 y 4. Para 3, no tanto, y ahorita vamos a ver por qué, porque igualmente había muy pocos casos durante la pandemia, pero también es que serotipo 3 tiene ciertas cosas allí desde el punto de vista inmunogénico. Y TB003 es mucho más para 4 y 3, ¿de acuerdo? Y menos para 1 y 2. Entonces, fíjense que una es más para 1 y 2, otra es más para 3 y 4, otra es más para 4 y 3, y así sucesivamente, y eso tiene que ver con la composición de la vacuna. Pero aquí es donde teníamos algunas preguntas o algunas inquietudes. Y era sobre los cero negativos, o sea, los que no tenían dengue previamente, ¿de acuerdo? No les había dado dengue previamente. Mire que a los que no les había dado dengue previamente, la vacuna de Dengvaxia, realmente la eficacia era negativa, pero negativa ¿en qué sentido? Es decir, que predispone a que yo tenga más dengue severo. Esa podía ser una interpretación, pero la interpretación fue que tener una eficacia negativa o no tan contundente es que simulaba en los gran negativos, perdón, en los cero negativos, simulaba en los cero negativos, en los que no habían tenido dengue, si yo le ponía la vacuna de Dengvaxia como la primera infección. Y se acuerda que entre los datos de dengue severo o dengue grave o de muerte era tener una infección secundaria. Los que tienen una infección secundaria tienen aproximadamente entre un 2 y un 5% de hacer dengue grave, ¿sí? Y mayor riesgo de morirse. Entonces, si en los cero negativos que no habían tenido dengue previamente, yo le colocaba esta vacuna de Dengvaxia, simulaba la primera infección. Entonces, después en la segunda infección, si estos pacientes tenían una segunda infección por dengue natural, iban a simular esa segunda infección, iban a tener más chance de dengue grave. Y eso fue lo que pasó con esta vacuna.
Aquellos pacientes que eran seronegativos y se les puso la vacuna que simuló la primera infección y que se infectaron posteriormente, 12 meses después de la última dosis, tuvieron mayor severidad y tuvieron que ser hospitalizados por dengue severo. Por eso esta vacuna solamente se pone a los pacientes que sean cero positivos y por eso esta vacuna va a salir del mercado prácticamente ya dentro de poco. Para Qdenga, miren que en cero negativos había eficacia para el serotipo 1 y 2, pero no tanto para el 3 y el 4. Entonces, no era que no era, protegía el 3 y el 4, sino es que habían habido muy pocos casos durante la pandemia y no se había podido demostrar su eficacia. Eso era uno de los datos, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué pasa. Y miren que para TB003 prácticamente nada. Entonces, la pregunta era qué está pasando con el serotipo 3 y el 4, pero mucho más con el 3, en el cual no se mostraba eficacia en cero negativos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo eficacia o no estoy protegiendo contra serotipo 3 y 4, como pasó con esta vacuna de Dengvalia en cero negativo? Y si no estoy protegiendo y yo pongo la vacuna y después ese paciente pueda tener una segunda infección, puede hacer un fenómeno de ADE, es decir, hacer una amplificación inmunológica porque está simulando una segunda infección donde hay un aumento de la inmunidad y puede haber mayor riesgo de dengue grave. Entonces eso se tuvo que seguir en los estudios para demostrar que Qdenga no está mostrando ese dato a pesar de que no se mostró al principio una eficacia contundente para serotipo 3 y 4 que no pasó con Dengvalia, que sí tuvo ese problema y los pacientes tuvieron un fenómeno de ADA y tuvieron dengue grave y se tuvieron que hospitalizar. Eso es otra cosa y por eso esta vacuna salió. En cambio, esa no ha mostrado eso, al contrario, ha mostrado mejor seguridad y mejor protección y eso es lo que les voy a mostrar. Pero al principio, esta era la pregunta. Pero si no estoy protegiendo el serotipo 3 y el serotipo 4 porque no está mostrando eficacia, ¿qué pasaría si este paciente se infecta según, en una próxima oportunidad? ¿Puede hacer severidad de la enfermedad? ¿Puede hacer fenómeno de ADE? Eso que ves, eso era una de las preguntas para resolver. Entonces, ¿qué es este fenómeno de ADE? Que lo ven aquí. Cuando yo tengo una infección primaria que produzca unos anticuerpos neutralizantes para este serotipo de dengue que me produjo esta infección primaria, estos anticuerpos neutralizantes se aumentan considerablemente, pero a medida que va pasando el tiempo se empiezan a disminuir y van a quedar de por vida para cubrir a este serotipo. Aquí, en esta fase, pueden cubrir a otros serotipos por reacción homotípica o heterotípica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por eso si yo tengo una infección secundaria mucho más temprano de la infección primaria, puede que me cubra, me proteja esos anticuerpos neutralizantes por reacción heterotípica y homotípica. Pero cuando ya estoy bajando aquí, ya solamente me va a quedar el cubrimiento para el serotipo que me hizo la primera infección, pero ya no puedo cubrir heterotípicamente a otro serotipo. Y es donde se puede presentar el fenómeno de ADE. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si yo tengo la infección primaria aquí, hay aumento de los anticuerpos neutralizantes para proteger, de acuerdo, tanto homotípica como heterotípicamente a otro serotipo con otra infección, pero si esa segunda infección sucede mucho más tardía, no tan temprana como acá, sino más tardía, donde los anticuerpos están bajando, yo puedo hacer un fenómeno de AD y conllevar a un dengue severo. Entonces se ha mostrado que ese título bajo, entre menos de 1 en 80 de esos anticuerpos neutralizantes, y yo tenga una segunda infección, es donde me predispone a hacer un fenómeno de ADE o de amplificación inmunológica y mayor riesgo de dengue severo. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que se vio en el estudio de la vacuna de Dengvalia, en el cual, ¿te acuerdan que son 3 dosis en la vacuna de Dengvalia? Después de la última dosis, a los 12 meses, miren que aquí estos son los cero negativos, que el control es la línea punteada continua azul y lo de vacunas es la línea intermitente azul. Miren que 12 meses después, aproximadamente aquí, 12 meses después de la última dosis, empezaron a haber aumento de los pacientes cero negativos en hospitalización, ¿lo ven? Esto es hospitalización. Entonces, aquí los pacientes hicieron el fenómeno de ADE porque se infectaron, hicieron una segunda infección, esto simuló una primera infección y después de la segunda infección empezaron a hacer
mayor compromiso, fenómeno de ADE y hospitalización. Por eso esta vacuna no se pone en cero negativo, se pone solamente en cero positivo, pero también necesita un test para eso, pero también por eso va a salir del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, TAP 003 que ha mostrado en este momento. Este es el límite de edad inferior de vacunación, 4 años, dependiendo de su prevalencia de la enfermedad, pero está recomendada desde los 4 años hasta los 60 años. Esos son los países en los cuales empiezan desde los 4 años. Indonesia desde los 6 años, por ejemplo. Pero este es el estudio de Immunobridging para demostrar que los estudios, la mayoría fueron entre los 4 y 16 años, pero este es para mirar que los pacientes entre 18 y 60 años también tienen casi la misma respuesta. Ese fue uno de los estudios que repuntó para que se extendiera la vacunación hasta los 60 años. Hay países en que tienen vacunación hasta más de los 60 años, eso depende de la epidemiología. Por ejemplo, EMA en la región europea para los viajeros tiene más de 60 años. Argentina también vacuna por encima de los 60 años, Brasil hasta los 60 años, Colombia hasta los 60 años. Entonces, esto ha sido la experiencia en el mundo real de esta vacuna de TAP 003 con más de 40.000, más de casi 40.000 dosis aplicadas en este momento, ¿de acuerdo? Igualmente, una vacuna muy segura. Estos son todos los países que tienen aprobaciones en el mundo para esta vacuna y en este momento los datos de seguridad demostrado, es una vacuna muy segura. Algunos datos de reacción alérgica o anafilaxia en Brasil, pero que realmente está por debajo de la población general. Y los datos de efectividad que ahorita vamos a mostrar algunas cosas. Estos son los países que tienen programas de inmunización ya incluidos su vacuna de dengue. Nosotros en Colombia, en este momento, Cartagena está vacunando a toda su población, pero Colombia va a empezar ya en 18 municipios en toda la región colombiana de vacunación con vacuna de Takeda, o sea, Qdenga. Y estos son los datos ya desde el punto de vista mirando hasta cuándo se ha demostrado la eficacia y la seguridad de esta vacuna. Y miren que más o menos para seropositivo está en el 64%, para dengue sintomático y para seronegativos el 53%, o sea, una forma global 61%, pero contra hospitalización globalmente está reportándose ya una eficacia del 84,1%. Y esto que les voy a mostrar es más o menos similar para hospitalización y dengue confirmado virológicamente, o sea, en infección el 80%, como usted lo ven aquí, pero para hospitalización casi el 90,4%. Esta vacuna genera una amplia respuesta, no solamente humoral, sino también celular, y eso es importante desde el punto de vista del balance de la respuesta inmune, no solamente la humoral, sino también la celular. Y algo que estaba pendiente con esta vacuna era que si se necesitaba un booster o no después de esas 2 dosis de serie primaria. Y ese es el estudio a 4 o 5 años después de esta serie primaria. Acuérdense que son 2 dosis, 0 y 3 meses. Después de 4 a 5 meses de seguimiento, se colocó un booster y a los que se les colocó el booster se siguieron por más o menos 2 años. Entonces, se miró si realmente se necesita un booster a los 4 años de esta vacuna. Y los datos fueron los siguientes, por ejemplo, ¿sí? Desde el punto de vista de reacciones adversas, fueron muy similares, es decir, que no hay ningún problema de colocación booster para producir mayores reacciones adversas, fueron apenas del 0,1%, por eso es una vacuna muy segura. Y lo otro es que aquí se pudo aprovechar dentro del seguimiento, como les mostré aquí. Miren, más o menos un seguimiento de 4,5 a 5 años y después 2,5 años. En este seguimiento hubo más casos de pacientes con serotipo 3 y 4. Se acuerda que no se había podido demostrar la eficacia en 3 y 4 porque había muy pocos pacientes. Entonces aquí ya vimos datos tanto en Latinoamérica como igualmente en Asia y en general sobre igualmente serotipos. Entonces aumentó
Aquí, por ejemplo, el número de serotipos en serotipo 3 y 4, ¿sí? En 3 y 4, y ahorita vamos a ver qué resultó con respecto a la eficacia en 3 y 4. Desde el punto de vista de la eficacia vacunal contra hospitalización por dengue, tanto antes como después del booster, que este es el estudio DEN 301. Mire, esta es la eficacia vacunal antes del booster, 84.1, y esto es después del booster, 90.6, con un intervalo de más o menos 78.9, casi cruza con este mismo intervalo. Eso quiere decir que no hay diferencia significativa en colocar un booster porque esta serie primaria tiene muy buena cobertura o muy buena respuesta desde el punto de vista de eficacia vacunal. Entonces, mirándolo bien, la eficacia vacunal acumulada está en las formas generales de 90.6. Este para cero negativos de 73.7 y para cero positivos siempre va a ser un poco más de 94.4. Y aquí estamos viendo casi la misma gráfica, ¿de acuerdo? Es la misma gráfica desde el punto de vista de hospitalización y era para demostrar si realmente los pacientes que eran cero negativos, si tenían algún dato de que se estuvieran hospitalizando porque hubieran hecho una infección secundaria. Y miren que aquí no se muestra esto, ¿no? Aquí están los seronegativos, ¿de acuerdo? Del placebo, tanto los seronegativos y los seropositivos del placebo. Y aquí están los seronegativos y los seropositivos de la vacuna. Estos son los seronegativos que se le puso la vacuna. Y se acuerdan que en la vacuna de envase estos seronegativos que se le puso la vacuna eran para acá arriba en hospitalización. Aquí lo que se está mostrando es que los que no se vacunaron se hospitalizaron más que los que se vacunaron. Es decir, es una vacuna segura que no se ha mostrado y se ha visto el fenómeno de ADE o de hospitalización por una segunda infección. No se ha demostrado eso y que realmente miren la diferencia entre los que no se vacunan y los que se vacunan. Y lo otro que se miró es ya una cobertura para el serotipo 4, una eficacia vacunal que antes no se había mostrado, que es contra el serotipo 4 de casi 78.2%. Para el serotipo 3 todavía queda faltando un poco de definir su eficacia, porque miren que los intervalos todavía fueron negativos. El serotipo 3 se ha comportado desde el punto de vista inmunogénico diferente. Hay pocos casos también, pero miren que ahorita se están aumentando los casos en la mayoría de nuestra región de Latinoamérica. Entonces sería importante mirar eso, pero todavía falta por demostrar un poco esa eficacia sobre el serotipo 3, pero para el serotipo 4 ya pareciera que sí hay una muy buena eficacia en seronegativos. Y esto otro era que también en el position paper de la Organización Mundial de la Salud se decía que esta vacuna no podía servir para control de brote. ¿Por qué? Porque se necesitaban dos dosis, por ejemplo. Pero miren que esta experiencia en Brasil de efectividad, eso es uno de los datos, pocos datos de efectividad en Brasil, en Sao Paulo, mostró que con una sola dosis, miren, una sola dosis, la eficacia vacunal, una sola dosis de casi 75% de efectividad vacunal, perdón, efectividad vacunal ya en el campo. Entonces eso abre una oportunidad de poder decir, yo puedo de pronto solamente hasta ahora a aquellos viajeros dar una sola dosis y cuando regresen posteriormente una segunda dosis, independiente de que no tenga que cumplir los 3 meses exactos, porque ya se está viendo que entre mayor largo o prolongado esa segunda dosis es mejor y que con una dosis pueden estar protegidos. Y lo otro es que en un escenario de brote yo pueda utilizar una dosis para control de brote. Eso es algo que ya se está ventilando. Lo otro que tenemos que ventilar, y ustedes también, es el desafío posterior a la introducción de la vacuna para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay que definir muy bien ese caso sospechoso de dengue, de acuerdo cuándo empezó los síntomas, porque puede ser, ya cuando empecemos la vacunación, usted no puede saber si es por una viremia post vacuna o es una viremia post el virus salvaje. Entonces, tiene que haber un protocolo, la Organización Mundial de la Salud y la OPS tienen un protocolo post introducción de la vacuna para poder saber si es ese cuadro febril de ese paciente que se vacunó y que sea un dengue, que ese dengue no sea un dengue salvaje, o sea, una infección por dengue normal, o sea, por el dengue, por el virus dengue de la vacuna.
Y esto tiene que ver la utilización de biología molecular como RT-PCR. ¿Por qué no se puede usar serología? Porque el virus, el que compone la vacuna, también tiene una NC1. ¿De acuerdo? Entonces usted no va a poder utilizar las pruebas serológicas con NC1 para determinar si el paciente con un cuadro febril después de haber recibido la vacuna, sea por dengue salvaje o por dengue por la vacuna, porque ambos van a tener la NS1, entonces no va a saber, le va a salir positiva. Por eso las pruebas serológicas van a empezar a perder contundencia desde el punto de vista de confirmación diagnóstica en escenarios donde se empieza a plegar la vacunación. Entonces usted tendría que empezar a utilizar RT-PCR o biología molecular para poder determinar si ese virus es un virus salvaje o es un virus de la vacuna. Respetuosamente les sugiero también revisar este paper que hicimos con Slipe, mirando ese impacto de todo lo que he dicho de la parte epidemiológica y de las vacunas en estas arbovirosis en Latinoamérica. Y eso salió de un meeting, de un summit de dengue en Asia, en donde se decía que tenemos que hacer muerte por dengue cero. Cero muertes por dengue. Y eso es una estrategia que tiene que unir toda esta parte epidemiológica, multisectorial, mejorar la vigilancia tanto clínica como de serotipos y genotipos, introducción de vacunas, innovación desde el punto de vista terapéutico o diagnóstico, avances desde el punto de vista terapéutico en dengue y predictores o marcadores de dengue severo. Esto para llevarnos a dengue cero. Y esta es mi penúltima diapo. Son los mensajes para llevar. Realmente sigue el dengue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. No hay datos clínicos ni biomarcadores para determinar el progreso de un dengue grave. Eh, Tenemos que tener mejor rendimiento de nuestras pruebas diagnósticas. No hay un tratamiento específico antiviral ni para el huésped ni para detener la progresión del dengue. Es decir, para que no te dé dengue o para que no progreses, no hay en este momento un tratamiento específico. Hay aumento de la circulación de los serotipos 3 y 4 en Latinoamérica y eso tenemos que tenerlo en cuenta. La vacuna de TAP 003 tiene datos de eficacia y de seguridad buenos hasta el momento y de efectividad también buenos hasta el momento, con mejoras en algunos datos que eran faltantes al principio. Faltan algunos datos de efectividad vacunal o de eficacia vacunal en menores de 4 años, y lo digo en menores de 4 años porque hay población que la seroprevalencia puede estar por debajo de los 4 años. Nosotros tenemos pacientes por debajo de los 4 años con una seroprevalencia importante. Y también en mayores de 60 años. A pesar de que hay algunos países que aplican la vacuna por encima de los 60 años, falta todavía ese dato de eficacia vacunal en mayores de 60 años y posiblemente próximamente los vamos a tener. Eficacia vacunal y efectividad vacunal sobre el serotipo 3, ese es el interrogante todavía, ese es el serotipo ahí más ahí difícil, pero ya para el serotipo 4 ya tenemos datos, miren, le mostré la eficacia vacunal del 78% en seguimiento. Eso que era el booster a los 4 años, ya no se va a hacer booster a los 4 años, no hay ninguna diferencia, no aumenta datos de cobertura ni efectividad, es muy similar de los datos de inmunogenicidad desde el punto de vista de serie primaria, por lo tanto el booster no va. Hay que mejorar la vigilancia post-introducción y bueno, tenemos que cambiar la historia de nuestra salud pública con respecto a la vacuna de dengue. Y se los digo muy respetuosamente, ojalá que se ventile esto bien, que haya muy buena propaganda desde el punto de vista de educar a la comunidad y a los médicos sobre todo, porque cuando uno sataniza las vacunas, todas las que siguen después pueden tener y cargar con esa satanización. Cuando yo hablo de satanización es la vacuna de Dengvalia realmente se satanizó porque produjo todo este problema de los pacientes que se vacunaron, se tuvieron que hospitalizar, algunos muy graves. Entonces, ese es el temor que se tienen con todas las demás vacunas de dengue, ¿no? Pero prácticamente TAP 003 o de la de Takeda o Qdenga no ha, ya con 7 años casi de seguimiento no ha mostrado ese dato. Entonces yo creo que es hora de que hablemos bien todos de que es una vacuna muy segura. Y bueno, y hay datos pendientes de la otra vacuna que es TB 003, que es una sola dosis, que es la de Butantan o la de Elena Yates o la que va a distribuir MSD, ¿no?
Eso es lo que hay. Por eso no les mostré datos de la otra vacuna de TD-003 porque no hay muchos datos desde el punto de vista ya, o sea, apenas están saliendo los datos. Ok, eso es mi última diapo. Lo otro es que en nuestros países la mayoría tiene circulación o coinfecciones. Hay pacientes que pueden tener dengue, chikungunya y Zika a la vez o dengue y chikungunya a la vez. Necesitamos mejores pruebas diagnósticas. Los pacientes que tienen Zika previamente pueden tener dengue grave posteriormente. Acuérdense, son el mismo flavivirus. Entonces eso tenemos que determinarlo, por eso hay que hacer muy buenas pruebas diagnósticas. Bueno, esa era mi última diapo y ahora no sé si hay alguna pregunta o si sigue el doctor que estaba pendiente. Bueno, Dejo de muchísimas comp- gracias, doctor. Desde el Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Medicina Tropical queremos agradecer su amplia y brillante disertación. Realmente prácticamente 80 minutos de Ay, Dios conversación con mío. casi 200 personas en el auditorio. Fue fantástico realmente porque hicimos todo el recorrido desde la clasificación, los factores de riesgo, las fases clínicas, habló de las guías de OPS 2025, habló sobre las 17 preguntas y por supuesto todo el amplio panorama de las vacunas y los escenarios clínicos correspondientes a ello. Así que creo que todo quedó bastante aclarado. Sin embargo, tenemos algunas preguntas del auditorio que queremos compartir. Antes que me olvide, quiero disculparle al doctor, o sea, mostrar las disculpas del doctor Alfonso Rodríguez, que tuvo un inconveniente, por lo cual no pudo conectarse, pero creemos que estuvo bastante complementada con su presentación, así que Ah, ok. bien, excelente toda la disertación. Em, Se habló y se mencionó tanto al comienzo, y usted hizo énfasis ahora como mensaje final, el hecho de que no tenemos biomarcadores clínicos para dengue grave, y sobre todo que ahora se hace mucho hincapié en la necesidad del POCUS y de las mediciones hemodinámicas que necesita el paciente. Si bien hablamos nosotros del manejo en cuidados intensivos, creo que la mayoría de los países tenemos esta limitante de topografía, de ubicar a los pacientes en cuidados críticos y hacemos el manejo crítico ya en las salas de urgencia o salas de emergencia. Entonces, ¿cuál cree usted que es el diagnóstico o la herramienta más relevante para aquellos lugares donde no se cuenta o con la estrategia, con la herramienta diagnóstica o con el operador apropiado que tenga la capacidad de hacer estas mediciones? Y es que no Es, contamos con poco. ok, eso créame que fue una pregunta muy discutida en las reuniones que tuvimos en la OPS y en la OMS, porque de pronto habían sitios en los cuales no iba a haber ultrasonido o POCUS para hacer POCUS y que eso podía impedir lo que nosotros estábamos diciendo que teníamos que hacer, que era la valoración hemodinámica inicial del paciente. Se revisó toda la literatura hasta el punto de vista de costos y lo demás, y es costo efectivo tener un ultrasonido. O sea, en cualquier sitio remoto tener un ultrasonido, sí, y se habló de aquellas UCIs abiertas. UCIs abiertas es, no esas UCI en intrahospitalaria, es lo que usted está diciendo en un servicio de urgencia, es tener en un sitio remoto esos parámetros. Entonces, mucho más costo efectivo tener en un sitio primario o remoto un ultrasonido, de acuerdo, que cualquier otra cosa. Pero además de eso, se habló de otros parámetros hemodinámicos. ¿Cuáles parámetros hemodinámicos? El llenado capilar. Imagínense, el llenado capilar mucho más contundente que el hematocrito. El llenado capilar, en el cual usted es por el protocolo Andrómeda, no puede ser el llenado capilar que uno le hunde la uñita al paciente así, y no, es el llenado capilar con protocolo Andrómeda, que es muy fácil de hacer, porque en cualquier lado yo puedo tener un portaobjeto, un portaobjeto y un celular, o alguien que me indique a mí
esos 10 segundos que yo tengo que mirar, pero tiene que ser con protocolo Andrómeda para que todo el mundo hable el mismo idioma. Entonces es eso, el llenado capilar, por ejemplo, el levantamiento de las piernas, la respuesta a la presión arterial, la diferenciación de pulso, el gasto urinario, la valoración neurológica del paciente. Y eso más que los parámetros estáticos como hacerle un hemograma y mirar que el hematocrito si está alto o está bajo. Entonces, tanto así que se hizo en ese mismo momento toda esa revisión sistemática, mirando todos esos puntos que usted me está diciendo. En los sitios remotos, ¿qué es más contundente? Hacer llenado capilar, eso y esto. Y era mucho más contundente el llenado capilar, mirar el sensorio, mirar el gasto urinario y tener el POCUS que no tenerlo. Entonces, por eso dentro de las buenas prácticas clínicas, no hacer POCUS es una mala práctica clínica. Créame que lo buscamos por cualquier cosa y hasta desde el punto de vista de costo, dio mejor costo efectivo tener un POCUS que no tenerlo. Entonces, yo creo que cada vez debemos de hacer lo posible por tenerlo, porque créame que cambia el curso clínico del paciente. Porque lo que se nos mostró era que muchos pacientes que entraban entre la fase febril y crítica se complicaban era por la sobrecarga de líquido y se morían mucho más por la sobrecarga de líquido. Entonces, no tanto por la enfermedad. Entonces, esa monitorización previa, durante y posterior a la fase crítica es contundente. Y si no se tiene un focus, podemos que no estemos haciendo las cosas bien. Eh, Le eso puedo fue una de las cosas interrumpir, que se discutió. preguntar justamente el protocolo Andrómeda, que ahora Sí. actualmente es lo que debería utilizarse. Eso fue, me puede corregir, realizado en pacientes en estado de shock, pero asociado a procesos bacterianos solamente. Por eso es mi Eh, cuestión si es también aplicable a esto que tiene otro mecanismo para sí. la difusión. Sí, eso también se discutió, ¿no? Porque se discutió que los pacientes al principio hacen lo que es un choque hipovolémico, que por eso es la primera infusión de líquidos, ¿no? Que se hace en la urgencia o en el sitio primario. Pero la mayoría de las veces, ese choque hipovolémico, ya el paciente cuando va siguiendo en su curso y nos llega a nosotros, ya ese choque no es hipovolémico, ese choque puede ser distributivo o cualquier otro tipo de choque. Y es allí donde ya, por eso también cambiaron algunas cosas y ahorita vamos a ir al protocolo Andrómeda. Cambiaron unas cosas de que no es que yo tenga que esperar el tercer bolo de líquidos para yo considerar que el paciente ya no tiene una respuesta, ¿sí? Y empezar vasoactivos o soporte vasopresor. No, ya desde el primer bolo de líquido, que en el cual, por eso es la valoración importante con el POCUS, y el paciente no tenga una respuesta, medir la cava, medir todo lo demás, y si no tengo una buena respuesta, yo empiezo los vasopresores. Sí, no tengo que esperar el tercero. Y entonces, con respecto al protocolo Andrómeda, es mirando eso, porque en todos los sitios se ventiló de que no todo el mundo tenía acceso al ácido láctico, o sea, al lactato en el cual es otra medida de baja perfusión y lo demás. Entonces, como yo no tengo muchas veces para poder hacer medición de lactato, se hizo este protocolo Andrómeda y llenado capilar y fue muy concordante con el lactato y hasta fue mucho más contundente. Y es un procedimiento mucho más barato, fácil de hacer, ¿de acuerdo? Y que refleja muy bien lo que es la perfusión y que si yo no tengo lactato, puedo utilizar el llenado capilar y el llenado capilar con el protocolo Andrómeda demostró que era mucho más contundente hacerlo antes de infusión de líquido, durante la infusión de líquido y posterior, y me da muy similar a si yo tengo lactato, ¿no? Porque no todo el mundo tiene para hacer lactato. Y el lactato tiene que hacerse antes de la infusión, durante la hora de infusión para poder determinar que esa vaya en bajada. Entonces, por eso el protocolo Andrómeda y el llenado capilar se convirtió para nosotros dentro de esa revisión en algo contundente y también de buena práctica clínica, ¿no? Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del auditorio. Ok. Preguntan, conocemos los signos de alarma, ¿verdad? Pero preguntan si plaquetopenia se considera signo de alarma. La OPS, entiendo, había ido desestimándolo como tal, dice.
la Sí, claro. pregunta. O sea, es que se miró también ese aspecto y dentro del punto de vista fisiopatológico, la plaquetopenia no está dentro de la fuga capilar. ¿De acuerdo? El sello del paciente con dengue severo o con dengue grave es la fuga capilar. Entonces, la plaquetopenia no es concordante con la fuga capilar. Entonces, por eso, plaquetopenia no está dentro de los datos de signos de alarma. Tanto así que miren, Vemos, con el POCUS se sí, hizo una revisión del POCUS con plaquetopenia. POCUS y plaquetopenia y transfusión de plaquetas por debajo de 10.000. Se miró que si el paciente, por ejemplo, en entrada a unidad de cuidado intensivo, que necesitaría una vía central, un catéter, y tenía plaquetopenia, ¿de acuerdo? Que si era mejor hacerlo por POCUS, o sea, por ultrasonido, que transfundir plaqueta, que es lo que en la mayoría de los, en la parte intensiva se dice, es que tiene plaquetopenia, entonces transfúndele plaqueta para poderle colocar un catéter. No, es más costo efectivo y menos eventos adversos utilizar POCUS y utilizar ultrasonido para colocar el catéter e infundir los líquidos que transfundirle plaquetas. Entonces, fíjense que hasta eso se miró, ¿de acuerdo? Entonces, ya cambió la conducta de la transfusión de plaquetas si yo voy a hacer procedimientos invasivos en unidades de cuidado intensivo. Lo más importante es hacer cada vez menos procedimientos invasivos, pero si voy a hacer procedimiento invasivo, no transfundir plaquetas, excepto que el paciente vaya a ser llevado a cirugía, una embarazada, una cesárea o una cirugía. Pero lo contrario, es mejor el ultrasonido que utilizar transfusión de plaquetas. tenemos otra pregunta. Ok, Mencionó que están viendo en Colombia todos los serotipos, entre ellos el sí, serotipo 3. ¿Están sí, viendo casos de dengue grave con toque de órganos blancos, como sí, está descrito? En algún momento eso se es. llamó a dengue 3 como dengue visceral, por eso es que estamos esta pregunta. Sí, claro. Nosotros tuvimos un cambio en el cuadro clínico. Empezamos a ver compromisos encefálicos, tanto así que al API llevamos una serie de casos de pacientes con compromiso encefálico por serotipo 3 y tener más compromiso hepático, miocárdico y encefálico en fase febril, que eso es algo que no veíamos tanto. Y entonces era más por serotipo 3 y por serotipo 4. Entonces eso sí lo estamos viendo y es por eso que estamos llamándolo así, o sea, más visceral que los otros Y serotipos, ¿no? en ese sentido, doctor, ¿alguna conducta específica en encefalitis y miocarditis, como el uso de gamma globulinas o corticoides, bolos de corticoides? No, todavía hicimos esa revisión y todavía los esteroides y gamma globulina no tienen una indicación contundente de recomendación. Para dengue grave o dengue con compromiso de órganos. Todavía no hay algo tan contundente. No quiere decir que no pueda cambiar, pero no encontramos en la literatura algo que nos soportara ese uso de gamma globulina o esteroides. Por eso usted no la van a ver dentro de las 17 preguntas de dengue grave en UCI. Bueno, y acá tenemos una última pregunta antes que la doctora Desiree haga el cierre. Dice su experiencia en ESAVI en niños y adultos y cuál es la gravedad de los ESAVI. Tengo entendido que con las vacunas, con la vacuna de Sí. Pudengo. Esta pregunta, sí. No, lo que hemos visto son realmente eventos adversos muy leves. Lo que se estaba reportando inicialmente en Brasil, que era la parte de anafilaxia, nosotros no la hemos visto, o de alergia. Sí hemos visto, o sea, como ese dengue-like, que los pacientes pueden presentar después de la vacunación, sobre todo en la primera dosis, más o menos a la segunda semana, entre los 10 días y 14 días después de la primera dosis. Hacen como un poquito de fatiga, como cansancio, como artromialgia, pero es por la viremia transitoria de postvacuna, pero dengue, o sea, o compromiso grave no lo hemos tenido, o sea, por eso les he dicho que es una vacuna muy segura hasta ahora. Y lo reportado en Argentina y Brasil, hasta ahora no se ha visto a esto. O sea, como lo que se vio con Dengvalia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Quiero transmitir Eh, que el chat está bastante con todos los comentarios.
y Ok. sus agradecimientos y sus ponderaciones por tan brillante disertación. Realmente nos quedan muchos desafíos. Entendemos que el manejo de dengue en todos los aspectos es bastante desafiante, ya que muestra un cambio totalmente en el tiempo, hay mucho dinamismo en el manejo, en los conceptos, y tenemos un alto compromiso de poder capacitar también a todo nuestro entorno, justamente buscando la resultante final, que es el beneficio y la salud de los pacientes y de la población. Nosotros en Paraguay iniciamos recientemente la vacuna para dengue en niños entre 6 a 8 años. Ya tenemos Ok. un poco más de 200 niños. Hasta Ok. donde yo sé, me puede corregir también el auditorio, no hay reportes de reacciones adversas, está en ascenso progresivo la cobertura. Y bueno, esperamos, como iniciando el mes de noviembre y diciembre, todavía no hay reportes de casos de dengue graves, sí hay un aumento de casos sospechosos a nivel país. Y vamos a ver, justamente por eso fue esta charla, como para educar también a toda la población y a los colegas, sobre todo quienes estarán al frente de los diferentes escenarios clínicos de atención al paciente. De esta manera nosotros agradecemos finalmente su presentación, su disponibilidad y su altísima Ujú. capacidad profesional. Yo quiero resaltar ya lo que dijo la doctora Celia, usted es una persona referente internacional, así que creo que nos quedamos cortas con el agradecimiento verbal. Y bueno, esperamos poder No. reunirnos oportunamente, próximamente. Tenemos un auditorio, como ya dije recientemente también, un poco menos de 200 personas, y todavía continuamos con más de 120 en el auditorio. Así que muchísimas gracias, doctor, y estaremos contactando Ok. próximamente. Ah, con Muchas todo el gracias. gusto, con todo el gusto. Muchas gracias. Gracias Bueno, a si todos no los nos vemos, una participantes. feliz Navidad, si no nos vemos este rato. Igualmente. Quiero Pero agradecer muchas gracias. al laboratorio Kinfa, quien tiene siempre la predisposición y la mejor disposición para brindarnos este soporte, que siempre es en beneficio también del crecimiento académico y científico de todos los colegas. Así que muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Ok. Gracias. Bueno, hasta Hasta luego. luego. Hasta Vale, luego. hasta luego.